Me llamo Hervé de Orlegui Begiristain, antes era Hervé Terá. Nací en Mali, un país africano, en un pueblo que se llama Dieblenikwi, que no sé dónde es ni cómo es el pueblo, porque mis padres se fueron de ahí cuando era muy pequeño, cuando tenía 1 año, 2 años. Crecí junto a mis 7 hermanos. Cuando nací yo éramos 5, luego nació 2 chicas después. Y, y mis padres, como son catequistas, se movían mucho, se iban de pueblo en pueblo, se iban pues en el pueblo donde los destinaban la diócesis, el obispo. Entonces, a raíz de esto, todos mis hermanos y yo, cada uno nació en un pueblo distinto. En el 92 vino una señora española de nombre de Blanca Berlegui Begiristain, una española que trabajó en la Clínica Universitaria de Navarra, y decidió, pues, a raíz de unos contactos de unos padres blancos de nombre de Jesús Martínez, decidió ayudar en África. Uno de sus sueños. Llegó en el 92 para empezar para ver cómo era el pueblo donde iba a trabajar, para ver más o menos cómo eran las condiciones en las que iba a trabajar. Yo en ese momento tenía 1 año, más o menos, y luego volvió a España. Y la señora, que era la encargada de ayudarla a traducirla del boré, que es mi lengua materna, al francés, que es la lengua oficial, para que ella pudiera entenderse con los enfermos, era mi madre biológica. Entonces Blanca Berlegui volvió a España y teniendo en cuenta que hay muchas enfermedades distintas en África que no están en Europa, digamos así, hay muchas enfermedades distintas, ella tuvo que volver a Europa, ir a Francia y estudiar esas enfermedades para poder tratarlo mejor. Y luego pues se volvió a ir a África cuando ya adquirió todos estos conocimientos. Cuando llegó a Togo, empezó a trabajar con mi madre biológica. Yo tenía en este momento 3 añitos, por ahí 3, 4 añitos. Y como mi madre tenía mi hermana pequeña y estaba embarazada de mi otra hermana, entonces era muy difícil que pudiera ocuparse de mí. Entonces, a partir de ahí, pues yo, claro, como era niño, pues buscaba pues una afección de mi madre, pues la iba a buscar en el dispensario, cosa que no le gustaba nada, entonces me echaba y yo lloraba. Y mi madre adoptiva, pues mi madre, bueno, Blanca Berlegui, pues con la otra ventanilla me daba bombones, me daba chuches, y así pues empezó más o menos mi relación con ella. Pues también pues y al mismo tiempo yo estaba en casa con mis hermanos y éramos ya pues que más o menos, digamos, los 7 completos en casa, ¿no? Mi padre se dedicaba exclusivamente a labrar la tierra, es un labrador, era el catequista, y como los catequistas en teoría no tienen sueldo, no tienen salario y son obligados a dar de comer a su familia, pues entonces pues mi padre pues es con mis hermanos, y lo que hacíamos es eso, trabajar la tierra para poder sobrevivir. Vale, a partir de entonces tenías 2 madres y esto nunca ha sido un tabú para ti. No, a partir de ahí sí, empecé a tener 2 madres, porque Blanca me empezó a cuidar muchísimo, sabiendo que mi madre tenía esas 7 hijos, le costaba ocuparse de todos, y mi madre adoptiva, pues yo establecí un vínculo bastante importante con Blanca de Orlegui, y a partir de ahí pues empecemos pues una relación como madre e hijo, ¿no? Me compraba la ropa, me daba de comer, me duchaba, me cuidaba, todo lo que hacía yo pasaba en su casa, o sea, estaba todo el 90% del tiempo, de mi tiempo,
lo pasaba en su casa. O sea, me cuidaba mucho cuando estaba enfermo, estaba en su casa y eso, ¿no? Entonces a partir de ahí ya empecé a tener como dos madres, la madre biológica y la madre adoptiva. Y era una situación, no es una situación tabú, para mí es un privilegio, para mí es una cosa increíble, porque no es nada sencillo que una mujer adopte a un niño que no esté en condiciones de abandono, de condición de malnutrición o lo que sea, ¿no? Pero yo tuve esa suerte de tener las dos madres que estaban juntas todos los días, trabajando juntas y al mismo tiempo se llevaban muy bien, porque mi madre, Blanca, todavía dice, si no fuera por mi madre biológica, que se llama Nema Kamate, que si no fuera por ella, ella no hubiera podido aguantar toda la presión, porque era una mujer que le decía las cosas cuando tenía que decir, que le aconsejaba en muchas cosas y que le ayudó mucho a integrarse en ese pueblo, un pueblo de Mali, que no es ni una ciudad ni nada, un pueblo donde te falta todo, a veces no hay agua, a veces no hay cierta comida, y para tener pues comida o para tener una buena compra hay que ir a más de 200 kilómetros. Y llegaste a Pamplona, España, sin tener ni idea de hablar, ni de entender, ni de escribir español. ¿Cómo fue esa integración? ¿Te sentiste bienvenido? ¿Cómo poco a poco te pudiste integrar en la cultura española? Sí, bueno, yo llegué en 2012, después de la guerra en Mali, no después, pero durante, porque empezó la guerra justo en 2000. Había ya guerra en el norte de Mali, ya habían empezado, pero no había llegado tanto a la capital. Entonces eran dos cosas, la guerra en el norte, el golpe de estado del país, entonces era un caos tremendo, ¿no? Mi madre adoptiva tuvo que salir rápido porque el país estaba muy en peligro y la vida de los blancos, digamos, estaba muy en peligro. Entonces ella tuvo que salir, entonces se fue y yo pues me quedaba ahí porque estaba en la universidad y al mismo tiempo tampoco quería irme en medio del segundo año de universidad, ¿Qué ¿no? estudiabas? Estudiaba periodismo y comunicaciones, estudiaba las dos cosas. Y claro, me daba un poco de cosas, ¿no? De dejar la carrera en mitad y venir a España, porque claro, digo, joder, pues si vengo con 2 años de carrera, igual tengo la posibilidad de poder seguir estudiando. Entonces estuve ahí aguantando pues unos 4 o 5 meses para terminar la carrera y en esos 4 meses pues vi bastante cosas desagradables del país, un país que se estaba hundiendo del todo, un país que era tan maravilloso que se estaba hundiendo. ¿En algún momento te sentiste en peligro? ¿O a partir de cuándo tu madre española dijo, vente conmigo, Hervé? ¿Y por qué? No, ese fue un proceso un poco lento, porque al tener yo mi madre y mis padres vivos entonces en Mali, era muy difícil que ella pudiera adoptarme legalmente. Entonces en Mali era imposible que me adoptara. Yo vivía con ella, era con mi madre, era todo, pero no había ningún papel que decía, bueno, ese es tu hijo y puedes ir con él. Entonces al mismo tiempo yo era un ciudadano maliense y sin posibilidad, como muchos de los africanos, de ir a Europa. Entonces la cosa era tener los papeles, intentar buscarme entre comillas, una beca de estudios. Y eso pasaba por pedir pues una beca a la Universidad de Navarra o por lo menos tener una matrícula hecha en la Universidad de Navarra que me permitiera pues a mí pues tener esa posibilidad de tener el visado para poder venir a España. Estando en Mali, siendo maliense, con la nacionalidad maliense, sin ser español, no podría salir cuando quisiera también. Era como que... Era muy difícil conseguir era el muy visado. difícil conseguirlo, salir. Entonces mi madre, ella española, pudo salir antes. Entonces yo estaba en Mali, pues esperando pues el proceso de papeles, el visado
matrículas, todo esto lo ya estaba gestionando mi madre. Mientras tanto yo dije, pues voy a aprovechar para intentar terminar el segundo año de mi carrera universitaria y a partir de ahí a ver qué pasa. Entonces, ¿te sentías con ganas de dejar tu país, aunque supusiera dejar tu familia? ¿Cómo te sentiste cuando llegaste al nuevo país, a España? Yo, sinceramente, deseaba salir de Mali. Deseaba salir de Mali y deseaba venir a Europa, porque es como otra dimensión, ¿no? Como de otro mundo y es como muchos de los sueños de los africanos y todo. Y yo, pues no soy una excepción. A mí me hacía mucha ilusión de salir de mi país. En 2012, en julio de 2012, sí que llegué a España. Llegué solo, era mi primer viaje solo, así, y llegué tranquilamente en Madrid y vino mi madre a buscarme de Pamplona a Madrid. Entonces el proceso fue que en julio, cuando llegué, después de unas fiestas en San Fermines, directamente empecé con las clases de español. Pues es verdad que mi madre me había intentado enseñar algunas palabras de español, pero como no me gustaba y estaba con el francés y el inglés, más las dos lenguas de mi país que hablo, pues era como muy complicado. ¿Cuáles son? El boré y el bambara. El boré, que es mi lengua materna, y el bambara, que es la lengua nacional. Y el francés, que es la lengua oficial. Y luego pues cada uno pues elige el inglés, sea el alemán, o el ruso, o árabe también. Entonces era un poco complicado, ¿no? En ese momento. Entonces, ¿Y cómo fue ese primer año que pasaste en España? claro, entonces cuando llegué la cosa era muy como que, bueno, yo estaba muy contento de llegar, ¿no? Pero bueno, a primera vista ya sentí que aquello no era lo que yo esperaba, ¿no? Era diferente, un mundo diferente, gente diferente, no sentía ese cariño no me sentía pues como bien recibido por el mundo de exterior, digamos, no de mi familia, porque mis tíos y todo, que los primos de mi madre, los hermanos y todo, ellos sí que me acogieron como uno más, pero fuera de ahí sí que me sentía un poco ya como diferente, notaba que me sentía diferente y que la gente me miraba diferente y que la gente te miraba como que, no sé, como no despreciándote primera, pero que sí que como que no, sabes, que tú no eres uno de nuestro. ¿En algún momento te lo dijeron? Nunca me lo llegaron a decir, pero sí que en algunas situaciones sí que te sentías muy como que tú eres un poco inferior a nosotros. De actos de trabajos, en actos de momentos importantes de una... ¿Y te sentías inferior? ¿Crees que ese sentimiento provenía de una actitud en la cual tú sintieras que había discriminación por el hecho de ser extranjero solamente o por ser extranjero africano? Yo creo que es por ser extranjero africano, porque yo he visto a muchos europeos que estaban ahí, muchos alemanes, muchos franceses y todo, de mucha gente de Europa, que no se le tratan de la misma manera que a los extranjeros africanos, porque a nosotros se nos tratan como, no sé, se nos ve como que nos ven, que son gente que viene a escapar, no sé si, ¿no? A Refugiarse. eso, es como que están gente que son necesitados, son gente que pasan hambre, son gente que no sé qué. Entonces todo lo que ven que son africanos es como que vienen a pedir, o vienen a mendigar, o vienen no sé qué, y vienen no sé cuánto. Entonces todo, no sé, el término ya africano en sí ya como que ya lleva de por sí algo negativo, ¿no? Y es un prejuicio que yo creo que no es del todo correcto, porque no somos todos los que vienen en pateras, tampoco no somos todos los que vienen en avión, ¿sabes? Como que hay partes que vienen en pateras que es la mayoría, y hay partes que también vienen en avión y que vienen a buscar la vida como todo el mundo, digamos.
y gente que lo curan, que trabajan mucho, que estudian mucho, que son muy listas, que, o sea, saben cómo buscarse la vida sin vender cosas por la calle, ¿no? Digamos. Entonces, de primera sí que notas un choque de cultura. un choque de personalidades, un choque de muchas cosas, ¿no? Que dices, no sé, eso yo no me lo esperaba. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Mali, cuando venía una persona blanca en mi casa, era como, no sé, yo le recibíamos fenomenal, era una fiesta, era una, joder, que iba a venir tal, no sé qué, era algo bueno, ¿sabes? Era algo bueno. Pero fue completamente lo contrario, ¿no? Cuando yo llegué, digo, joder, yo he recibido muy bien a los blancos cuando llegaron a África. Y ahora que llego a Europa, no me siento tan bien recibido, ¿no? Y al igual que sentías esos prejuicios, la existencia de esas connotaciones negativas, ¿has podido ver gente interesada por tu cultura, por tu país, deseando conocer pues cuál ha sido tu realidad y querer incluso ayudarte? Pero sí que el segundo año, cuando empecé ya la universidad, sí que noté mucha gente interesada en saber de la cultura, en saber de mí, saber de dónde vengo, en querer ayudarme, en querer prestarme todo lo que quisiera, en querer apoyarme en todo lo que iba a hacer o lo que quisiera hacer. Gente, sinceramente, en la Universidad de Navarra, muchísima gente dispuesta en ayudarme, dispuesta en llevarme donde quisiera, intentar integrarme de la mejor manera posible. Eso sí que sí, el segundo año sí. ¿Son para ti o crees que lo son para la sociedad tabúes la guerra, la política, la economía, la religión? Yo creo que no, porque son cosas que al final forman parte de nuestra historia y de nosotros mismos. La guerra, siempre hubo guerra en todo el mundo entero, la Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Sí que es verdad que ahora mismo las cosas son distintas y donde más ya se encuentran guerras son, desgraciadamente, en los países africanos, que hay más guerra, y en los países también árabes muchas guerras, guerras civiles sobre todo, y es una pena, ¿no? Pero no es un tabú, son cosas que hay que decirlo para que la gente pueda entenderlo, para que la gente lo viera, para que la gente entiendan que esa guerra, más bien que entiendan el origen de la guerra, de dónde viene esa guerra en estos países, por qué hay tantas guerras en estos países, por qué no pueden estar estos países tranquilos. Entonces buscar a alguien, o buscar, no sé, los periodistas, pues, no sé, desvelar estos que la gente, no sé, estos que son siempre preguntas, ¿no? Porque la gente dice, oye, son guerras de dictadores de África, no sé qué, que se están matando en África, son tal, no sé cómo. Pero estas guerras yo creo que tienen origen. Y tienen origen que yo, personalmente, y mi opinión es que tienen origen de los países más desarrollados, que quieren aprovechar de alguna forma de las riquezas de países pobres y países que no están tan desarrollados para cogerles, pues, esos, no sé, petróleos, el oro, el diamante, muchas cosas, ¿no? Y la religión también creo que es un tema que hay que hablar de la religión. Y la religión no quiere decir que si eres religioso eres malo, o eres religioso eres así, o si crees en Dios eres asá. No, es completamente distinto. Yo creo que en ese modo estamos confundiendo muchos conceptos de la religión. Entonces, la religión no quiere decir que tú eres el malo de la película, ni mucho menos. Si eres religioso es que tienes unas creencias, crees en Dios, y eso es completamente respetable, creo yo. Entonces, para que todo el mundo tengamos un sitio en la sociedad, yo creo que empieza por respetar lo que quiere el otro. Si el otro quiere esto, yo lo respeto y le quiero como es. Y si el otro no quiere esto, pues no pasa nada, yo lo quiero como es. ¿Crees que la gente se informa y habla lo suficiente sobre la situación actual en países africanos? ¿O crees que se debería hablar más?
no solo de la guerra, sino también de sus gentes, de sus culturas, porque África no es un país. Y yo creo que las gentes hablan de lo que más les interesa de los países africanos, digamos, más o menos. No solo de la guerra, pero interesa más un tema de guerra, un tema de hambre, un tema de malnutrición, que desvelar más o menos ciertos actos o ciertas cualidades de los africanos. Desde mi punto de vista y el tiempo que llevo aquí, el tiempo que llevo siguiendo las noticias, yo creo que no se habla suficientemente de lo que está pasando en África. Ni de la guerra, ni de la cultura africana, ni de lo bueno que tiene África, ni de lo malo que tiene. Tenemos una cultura muy rica. Somos en sí familia en África. Somos todo familia. Y en un pueblo, por ejemplo, los hijos del vecino son mis hijos. Y yo educo igual a mis hijos que igual a los hijos de mi vecino. Por ejemplo, yo con mis hermanos hemos sido educados en mi familia, con mis padres, y hemos sido educados fuera de casa. Los demás nos han educado también, los vecinos, gente que no conocíamos de nada, que te echa la bronca y no te deja hacer cosas malas, ¿no? Y yo, durante todo este tiempo, todo el tiempo que he estado en Mali, en África y todo, con mis hermanos juntos, hemos pasado momentos buenos, momentos malos. Hemos dado la vuelta a tantísimos pueblos, tantísimos sitios, que al final vas cogiendo pues, cosas buenas de todos los sitios por donde pasas, ¿no? Y te vas formando como una persona, te vas formando como... te vas viendo la vida de una manera distinta, ¿no? Comparando a Europa, por ejemplo. Un niño europeo es muy distinto de un niño africano. ¿Por qué? Porque un niño europeo se supone que, entre comillas, tiene la vida ya como que trazada, tiene todo hecho ya como cronológicamente, ¿no? Digamos, nace, va a la escuela, tiene trabajo, se casa, se muere. Pero un niño africano es diferente. Tú naces en un sitio que no sabes qué va a pasar mañana. Creces y no sabes de qué será tu vida. Empiezas a hacer una cosa y luego, pues entre una cosa, la guerra, el hambre, no sé qué, tienes que dejarlo todo para ir a otro sitio. Yo con mis hermanos, yo lo dejé todo, en 2012, abandoné todo, pero sí que sigo teniendo contacto con mis padres, sigo hablando con mi madre, sigo hablando con mis hermanas, y es una cosa que para mí es muy importante, ¿no? Porque es como que dentro de lo que cabe, tengo relación con mis padres biológicos, mi madre adoptiva y todas mis familias. O sea, como que para mí es una familia, no son dos, es una familia. Sí que tengo dos madres, tengo un padre, pero sí que para mí con cualquiera, pues sí, como si hablara con gente de Mali o gente de aquí, tengo la misma alegría, tengo la misma aceptación, son gente de... Yo les veo igual. Yo, por ejemplo, es muy gracioso y es muy... Igual la gente no lo va a entender, pero a mi madre adoptiva es que nunca la veo como una persona blanca. No, es que yo la veo como yo, nunca la veo como una persona blanca. Hay muchas veces que la gente que conozco, la gente con los que tengo mucha relación, la gente con los que yo me llevo muy bien, es que ya se me va ese concepto de si es blanco o si es negro. Es que eso ya no existe. Yo me siento en la vida diaria cuando diariamente siento que la gente me lo va recordando, ¿no? Eso es en esa situación que sí que noto que, joder, bueno, siento que soy así, siento que soy así. Pero con la gente que tengo relación nunca me pasa. Y eso es... África es completamente distinto de Europa. Y yo creo que la gente debería más aprender de muchas cosas buenas de África e intentar pues verlo más de cerca, ¿no?
verlo más de cerca y no verlo tan de lejos. Porque verlo de lejos quiere decir que no verlo en la tele, en los periódicos, en la gente que... Claro, porque es... no voy a decir que los periodistas no sacan la información necesaria, pero sí que no sacan la buena, siempre. No siempre sacan el lado bueno de África. Hay muchas cosas que mucha gente que va a África para hacer un reportaje, lo que sea, que raramente ves cosas como dices, "Buah, eso sí que es África, eso es lo bueno de África". Pero sí que a veces sí que aparece, pero no la mayor parte, no la mayor parte. Siempre hay como que está enfermo, que no sabe cómo le van a dar pastillas, que se va a morir aquí, no sé qué, está muy malnutrido, no sé cuánto. Pues cosas que realmente atrae a la población europea, americana y o sea, ¿no? Para ver se ve un concepto, no sé, muy negativo de África, ¿no? Y yo digo sinceramente, siempre lo digo, que no es así África es completamente diferente. Y sinceramente, toda la gente que va a África, la mayoría de la gente que va a África, siempre suelen repetir, porque dicen que es una experiencia increíble y suelen volver siempre. La mayoría suelen volver. Después de tantos años viviendo en España, ¿alguna vez te has sentido como migrante o como un español más? ¿Cuántos años llevas aquí en España? Llevo 6 años, es mi sexto año ya en España y sí que es 50-50, porque la gente que te conocen de toda la vida sí que te consideran uno más. Los amigos que tienes, la gente que conoces, te consideran uno más. Pero claro, la gente que no conoces de nada sí que te consideran extranjero y te consideran pues un africano, un inmigrante como todos los inmigrantes, ¿no? Y eso es como que yo creo que es difícil de cambiarlo. Eso no se va a poder cambiar nunca. Porque siempre hay gente que va a ver algo diferente en ti. Pues es diferente. ¿Por qué es diferente? Por su color, o por su manera de ver, por su manera de pensar. Siempre vamos a ser diferentes y siempre seremos inmigrantes. Nunca te van a decir, sí, eres inmigrante, sí, yo vengo de tal, sí, pero soy español. Pero, bueno, pues sí, pero no sé. Yo, por ejemplo, cuando la gente me pregunta eso, oye, ¿tú de dónde eres? Yo siempre respondo, soy de Pamplona. Y me dicen, sí, pero ¿de dónde? ¿De dónde es tu origen? Entonces siempre digo, oye, yo no puedo ser de Pamplona. Me dice, no, pero no digo esto, pero tus antepasados, no sé qué. Porque es una persona que ve que, sí, puedes ser español, pero eres un inmigrante, ¿no? Eres uno más de los inmigrantes, por ser tú, por tu color, por lo que sea, ¿no? Entonces tú le tienes que decir, bueno, sí, al final soy de Mali, soy de origen maliense, pero sí que vivo aquí en España y soy español y tengo los papeles. Y como que, tienes los papeles. ¿Y cómo has venido? ¿En avión, en pateras? Como que son... A ver, igual la persona no tiene una mala intención de preguntarte eso, pero sí que tiene su lado de que tú no eres como yo. Y yo quiero saber de ti y de dónde vienes y de cómo eres, pero realmente no eres como yo. Entonces, claro, ahí ya como que cambia un poco la situación, ¿no? Pero yo creo que es que como que es imprescindible. Es que si eres africano y vienes a Europa, siempre te van a preguntar de dónde eres. ¿Crees que hablar sobre migración es un tabú en España y a nivel mundial actualmente? Yo creo que ya no, porque el mundo ya, la inmigración es un tema universal y estamos todos los días hablando de inmigración, de inmigrantes que se han tirado en la mar, de inmigrantes de mexicanos que quieren pasar a América. Yo creo que es un tema ya como que muy de la actualidad, ¿no? Todo el mundo habla de la inmigración y yo creo que es un tema, es bueno que la gente lo siga manteniendo vivo para poder, pues en algún momento, pues buscar soluciones, buscar, no sé, intentar ayudar a los que realmente vienen por necesidades.
pero si no, es un tema, yo creo que está vivo, o sea, está vivo. ¿Y qué consejo darías para todas esas personas que critican a los migrantes? Y también, ¿qué consejo darías a los migrantes que no comparten con los locales su historia por miedo al que dirán o qué pensarán? Yo creo que la migración en Europa es difícil, es un tema complicado, dado que Europa está hecho de un sistema de cuatro paredes. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque es un sistema que está hecho de, no sé, de seguridad social, de impuestos, de no sé qué. Entonces, cualquier persona que venga y que entre de manera, digamos, ilegal o de manera legal, de alguna forma rompe con esta clave, ¿no? Como que ya descoloca un poco más el sistema. Y es un sistema que está hecho de tal manera que no acepta otras personas, que no aceptan gente de tal sitio, de tal... Da igual de dónde viene, pero es que es un sistema que está hecho para que los demás no tengan un sitio. Entonces, esto ya es un pequeño problema con la inmigración. Luego, es verdad que los que vienen, si yo vengo a España o a Europa, lo que sea, si no me siento recibido con los europeos o los españoles, es normal que busque un refugio donde más puedo tener cariño, que son mi gente. Entonces, yo busco con mi gente, me hago amigos de mi gente, estoy con ellos y así de alguna forma me escondo detrás de esta movida europea, que al mismo tiempo estoy dentro, pero me escondo detrás con mi gente. Y yo creo que es un error, porque si yo, en vez de juntarme con españoles o hacer vida con españoles, conocer a españoles, me hubiera juntado con africanos y tal, hubiera tenido igual una vida diferente, no tan la de poder compartir con españoles, poder hablar castellano bien, poder integrarme en la sociedad, poder ver cosas, poder leer el periódico, poder hacer ciertas cosas. Y yo creo que a los africanos ese lado se nos escapa un poco, y yo creo que los inmigrantes tendrían de alguna forma intentar integrarse en la sociedad, porque es la mejor manera de que les acojan, de que la gente les consideran, no sé, consideran mejor o que le traten mejor. Porque si yo vengo a Europa, me sigo vistiendo como africano, solo como la comida africana, solo me junto con africanos, al final no cambio y es muy difícil que pueda sentirme a gusto, que me pueda sentir bien en Europa, ¿no? Entonces yo creo que es un lado que igual hay que mejorar la parte de los inmigrantes. ¿Y alguna vez has vivido una situación en la que te hubiera gustado hablar sobre un tema pero no lo has hecho por algún motivo? Sí, varias veces, porque actualmente a mí me da un poco de, no que me dé miedo, pero me da respeto ciertos temas en Europa, porque diga lo que diga, la gente te van a interpretar mal, y haga lo que haga, la gente te van a mirar mal. Y yo personalmente hay temas que yo creo que está importante, como que hay que tratarles de tal manera que la gente se sienta bien. Y como yo me siento, tal como me siento, tengo mis ideologías, que no es exactamente y que no pienso, digamos, literalmente como un europeo, pues yo a veces prefiero sinceramente no opinar, porque digo, voy a hacer una comparación África-Europa que igual va a sentar fatal, no va a sentar bien, y mejor que a veces no opino. Sobre todo yo lo veo con los niños pequeños. Claro, un niño que tiene 2 años, 1 año,
no se puede dialogar, porque es inconsciente, está haciendo cosas que él mismo no lo sabe. Entonces, ¿cómo una madre o un padre se puede poner a discutir con un niño de 2 años y decir, oye, que no hagas esto, que no hagas lo otro? No, es que tienes que cogerle una cosa y decir, esto no se hace, y se lo quitas. Esto no se hace, esto es así. Cuando sea mayor ya decirá él, pero de primeras hay cosas que tienes que decirle al niño. Yo personalmente hay muchas cosas que digo, no voy a opinar porque siento que voy a chocar mucho con mucha ¿De gente. qué temas te cuesta más hablar? ¿Podrías poner ejemplos concretos? Por ejemplo, la religión, hablo, pero con mucho respeto, ¿no?, hacia la gente. De la religión no me gusta mucho hablar, de la homosexualidad me suelo abstenerme bastante, y de la política tampoco me suelo lanzar mucho, porque son temas que pueden generar mucho conflicto, ¿no?, y muchos problemas entre gente y lo que sea, ¿no? Entonces yo sé que hay gente con los que puedo hablar de ciertos temas y tengo confianza y podemos pues discutirlo, hablarlo y tal. Pero hay ciertas cosas que sinceramente prefiero no hablar. También de la igualdad de la mujer y el hombre. Muchas cosas que sinceramente, si puedo no opinarlo, no lo hago. O sea, si puedo, no lo hago. ¿Y qué temas opinas que son más tabúes para la gente, ya no solo en España, sino en todo el mundo, de los que sí se debería hablar? Igual que hay unos que deben evitarse para evitar conflictos, ¿de cuáles sí crees que se deberían hablar más para que haya más tolerancia, quizá más un diálogo con una crítica más constructiva? Yo creo que hay muchos temas, pero yo creo que actualmente hay bastante, el tema importante es como que la igualdad entre la mujer y el hombre, la libertad de expresión, por ejemplo. Son temas que yo creo que son fundamentales, ¿no? Porque también la homosexualidad, la libertad de hacer lo que uno quiera, y yo creo que son temas que sí que se podría hablar bastante más. La igualdad entre la mujer y el hombre sí que existe en ciertos países, pero en los países africanos es muy complicado, dado que la religión y la cultura resalta otras cosas, que es como que la mujer es inferior al hombre. Entonces ahí sí que es un tema muy complicado y habría que hacer pues una reflexión bastante importante para intentar cambiarlo. Es difícil, pero sí que se podría cambiar. También el tema de... ¿Cómo crees que se podría cambiar? Se podría cambiar con la educación. Mucha educación, que toda la generación pasada ya es muy difícil de cambiar. Entonces, intentar formar a la generación que viene para que ellos se den cuenta de que esto está mal, por lo que han pasado mis madres, no quiero pasar yo por eso. Intentar cambiar las cosas con el tiempo, ¿no? Pues eso, la homosexualidad también, intentar hablarlo, intentar, yo qué sé, buscar De comprensión. No es eso, no es entendimiento, porque es como que algo que sale naturalmente. Yo creo que es algo que hay que dejarlo que se vaya, que el tiempo lo vaya solucionando, ¿no? Porque ahora mismo la sociedad es una sociedad que es pues, diferente. Entonces, igual con el tiempo la sociedad se va cambiando, se irá cambiando y la gente lo irá aceptando. Pero yo lo que no me gusta es imponerlo a la gente. Yo no tengo por qué imponerlo a la gente y yo no tengo por qué juzgar a los demás tampoco, pero no me lo puedes imponer, no, yo lo aceptaré cuando esté preparado psicológicamente para aceptarlo. Yo creo que no sé, son temas tan difíciles y tan fácil de generar polémicas que a veces es como que mejor abstenerse y hablarlo con la gente más cercana, ¿no? Tú lo puedes hablar con la gente más cercana y esa persona lo va a hablar con la gente más cercana suya y así pues se va contagiando más o menos
sin tener que, no sé, sin tener que ofender a quien sea, ¿no? A quien sea. Pero más o menos que el tema no ofenda, que la gente te entienda bien, que te interpreten bien y también que te tengan, pues no sé, que tengan en cuenta tu opinión, ¿no? Que no sea, bueno, este dice esto y ya está. Y todo el mundo lloviendo encima. Bueno, ha dicho esto de la mujer, pues venga, vamos a por él. Pues no es así, no. Ha dicho esto por una razón concreta. Y yo entre esa razón, por lo que ha dicho ese señor, pues yo cogeré igual la parte que más me interesa y la otra parte me la dejaré. Pero no le voy a matar por eso, ¿no? Por lo que ha dicho la persona. Y por último, a todas aquellas personas que también son migrantes, que también son hijos adoptivos, ¿qué les dirías para que se abriesen, para que contaran su realidad, si es que no se sienten seguros de hacerlo por miedo al que dirán o por otros motivos? Bueno, yo creo que hay mucha gente que han vivido cosas muy duras, ¿no? Y muy difíciles y que les cuestan decirlo y que les cuesta sacarlo. Hay muchas personas que les cuestan comunicarse con los demás. Como no de pequeños no han tenido esa comunicación, digamos, en familia o con los amigos, o que han estado siempre menospreciados, que han estado siempre en grupos que le han tratado mal, pues al final le cuesta mucho pues, sacar de por sí y contarlo, ¿no? Pero sí que le diría que el primer paso es intentar comunicarse con sí mismo. Es decir, yo voy a decir esto y primero me lo digo a mí mismo. Luego me lo digo a la gente más cercana y luego a partir de ahí ya creo que seré capaz o tendré esa capacidad de poder decirlo a todo el mundo, ¿no? Hay mucha gente que son adoptados y que los padres o los padres o la familia le han tirado en la calle, le han dejado en el orfanato, no sé qué. O definitivamente que los padres no podían ocuparse de los niños. Y yo, personalmente, teniendo a mis padres, cuando era pequeño yo pasaba hambre y dormía casi en el suelo. Mis padres no tenían nada. Pero yo a mis padres les quiero un montón. O sea, yo no les voy a matar porque mis padres no pudieron darme lo que me tenían que haber dado. No, mis padres no me lo dieron porque no lo tenían. Y si yo hoy estoy adoptado, yo no voy a negar a mis padres por eso. No, yo voy a quedar a mis padres. Me han adoptado, me han dejado por algo. Igual mis padres me abandonaron en un orfanato, sí, lo hicieron por algo. No es porque le salía por sí que le voy a tirar y lo tiro, no. Todas cosas vienen por una cosa. Y yo creo que los padres y los hijos, ahora mismo que son adoptados, han pasado mucho tiempo, si los padres tendrían que, en el punto de vista, volver, intentar dialogar con los padres, si es sí que les conocen, e intentar tener esta conversación con ellos. Oye, ¿qué pasó realmente? Esa va a dar una paz a los padres y también va a dar una paz al hijo. Y lo que no puede hacer, y lo bueno es no ir a juzgar, sino ir a preguntar. Porque si yo voy hoy y pregunto a mis padres, oye, ¿por qué no pudiste dar lo que necesitaba yo? Es como, no sé, estás juzgando una vida que tú no sabes de qué será la tuya, no sabes cómo tratarás tú a tus hijos, ¿no? Entonces yo, cosas que es muy difícil de contar, también hay que hacerlo, hay que contarlo y hay que dejarlo salir, ¿no? Un migrante que no quiere contar sus vidas, pues igual, en una patera de 50 personas, casi murieron todos. Y son gente que mueren ahí y le tiran el agua a ellos porque están muertos. Entonces luego contar eso es muy duro, es muy difícil de contar. Pero también como vienen y se refugian en esto y quieren pasar página, que es muy difícil de pasar página, que como que, no sé, yo creo que hay que de alguna forma pues intentar sacarlo al lado, contárselo a sí mismo antes de contarlo a todo el mundo, ¿no? Para que la gente lo pueda entender, lo pueda vivir y a partir de ahí ya te puedan ayudar, ¿no? Al final es también ayudar uno a sí mismo y que los demás te puedan ayudar.